Buenos días a todos. Hoy es viernes, día 16 de abril. Estamos en la segunda semana del tiempo de Pascua. Seguimos celebrando que Cristo está vivo y resucitado. Aun siendo viernes, con esa connotación penitencial que tiene a lo largo de todo el año, destacamos sobre todo no solo la muerte y la pasión de Cristo en la cruz, sino su resurrección que va unida a la pasión y muerte, ¿no? Por eso damos gracias a Dios por el amor tan grande que ha tenido para con nosotros, dando a Cristo el poder vencer sobre el pecado y sobre la muerte y estar vivo y cercano a nuestra vida. Dios nos quiere, Dios está muy cerca de cada una de nuestras realidades. El Evangelio de hoy es el Evangelio de la multiplicación de los panes y los peces. De tal manera que hoy empezamos la lectura del famoso capítulo 6 de San Juan. Es una verdadera síntesis teológica sobre la Eucaristía y sobre la fe, según un procedimiento de composición habitual en San Juan. Tendremos el relato de 2 milagros. Luego, un largo discurso de Jesús que expresa y prolonga la significación de estos 2 signos prodigiosos. La lectura de este conjunto abarcará toda la próxima semana. Primero, multiplicación de los panes. Segundo, andar sobre las aguas. Tercero, discurso sobre el pan de vida. Ya hemos dicho muchas veces que en el lugar de la institución de la Eucaristía, San Juan pone el lavatorio de los pies, como leemos cada Jueves Santo, pero no se olvida de la Eucaristía. Ya ha hablado de ella precisamente en este capítulo. Buscar la vida fácil y líderes que nos saquen las castañas del fuego. Y aquí una de nuestras permanentes tentaciones, ¿no? Por esto mucha gente seguía a Jesús, pero interesadamente. Al final quieren proclamarlo rey, pero Jesús se desmarca claramente de esta manera de sentir y proceder. Por esto se retira solo. En vez de eso crea complicidades. ¿Con qué compararemos? ¿Con qué compraremos pan para que coman estos? Pregunta a Felipe, aunque bien sabía lo que iba a decir. Bien consciente, además, de la escasez de lo que se parte. Una escasez que, sin embargo, bendecida, ofrecida a Dios y compartida, puede convertirse en signo de la abundancia del reino. Lo demás, pura facilonería y espectacularidad que acaba apartándonos de sus caminos. Tú estabas muy atento, Señor, a las necesidades de la gente. Vivías junto a ellos y conocías sus sentimientos. No eras un experto lejano, sino uno más de ellos y con ellos. Caíste en la cuenta de que tenían hambre y propusiste que se compartiera lo que había. Entonces se produjo el milagro de siempre, que al compartir lo que se tiene, llega para todos. Todos se saciaron y aún sobró, como ocurriría si los que vivimos bien bajáramos el nivel de vida para que otros hermanos lo suban. Pues ayúdame, Señor, a abandonar lo sobrante, a desprenderme de lo que no me hace falta, a abandonar seguridades y previsiones. Quiero ser pobre como tú y en ti, Señor. Vamos despacio al texto del Evangelio. Comienza diciéndonos: al otro lado del lago le seguía una gran muchedumbre, porque habían visto los signos que hacía. Juan no habla nunca de milagros, son signos. Subió Jesús al monte y se sentó con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la gran fiesta de los judíos. La alusión explícita a esta proximidad de la Pascua, y como enseguida veremos, la fórmula de bendición de los panes, eucaristasas en griego, que es exactamente la utilizada durante la cena comida pascual.
prueban que San Juan pensaba ciertamente en la Eucaristía. No olvidemos, además, que cuando Juan escribió este relato, la Iglesia tenía ya una práctica de al menos unos 40 o 50 años celebrando Eucaristía. Levantando pues los ojos y contemplando la gran muchedumbre que venía a él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para dar de comer a estos? Dios es amor, dirá San Juan en su primera epístola. Jesús es amor, nos revela a Dios amor. Jesús ve las necesidades de los hombres. Jesús se preocupa de la felicidad de los hombres. Tiene presente la vida de los hombres. Su milagro de la multiplicación de los panes, como su sacramento de Eucaristía, son gestos de amor. Me paro a escuchar la voz del Señor. Eres tú, Señor, quien nos interroga, quien nos provoca. Eres tú, Señor, quien nos pide saber mirar el hambre de los hombres y sus necesidades, aún las más prosaicas, para que tengan de qué comer. Tú dices simplemente: ¿de qué comer? Y nosotros, que tan a menudo soñamos en un Dios lejano, en las nubes, eres tú que nos conduces a nuestra vida humana cotidiana. Amar está ahí. Es un humilde servicio cotidiano. Hay aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Ante los grandes problemas humanos, el hambre, la paz, la justicia, repetimos constantemente la misma respuesta: ¿qué podemos hacer nosotros? Esto nos rebasa. Retengo la inmensa desproporción. 5 panes, 2 peces, miles de hombres. Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, habiendo alabado y bendecido al Padre, se los distribuyó. Dar gracias, agradecer a Dios. Tal es el sentimiento de Jesús en este instante. Piensa en otra multiplicación de panes, piensa en el inaudito misterio de la comida pascual que ofrecerá a los hombres de todos los tiempos. No descuida el hambre corporal, pero piensa sobre todo en el hambre de Dios, que es de tal modo más grave aún para los hombres. Verdaderamente este es el gran profeta que ha de venir al mundo. Pero Jesús, conociendo que iban a venir para arrebatarle y hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Jesús no quiere dejar creer que él trabaja para un reino terrestre. Su proyecto no es político, incluso si tiene incidencias humanas profundas. Jesús no entra directamente en el proyecto de liberación cívica en el que sus contemporáneos quisieron arrastrarle, un Mesías liberador de la opresión de Roma, ¿no? Esto será, por otra parte, la gran decepción de estas gentes, que le abandonarán todos. Jesús piensa que su proyecto es otro. Su gran discurso sobre el pan de la vida eterna nos revelará ese proyecto precisamente. Pues hoy la Iglesia celebra, entre otros, la memoria de San Benito José Labré, mendigo. Si los vagabundos tuvieran un santo patrono, sería San Benito José Labré. Desde niño le atraía dominar con la miseria su cuerpo, para que el alma quedara más libre para volar hacia Dios. Ya a los 12 años ponía como cabecera para dormir una tabla, y desde los 16 hasta su muerte durmió siempre en el duro suelo, tanto que la gente la llamaba así, el santo que duerme en el suelo. Nació en Bolonia, Francia, en 1748. Era el mayor de los 15 hijos de un librero acomodado. Sus padres lo colocaron a estudiar junto a un tío sacerdote, el padre Santiago, que todo se lo daba a los pobres, y a quien la gente llamaba un nuevo San Vicente de Paúl.
Benito José sentía una enorme inclinación a la lectura de la Sagrada Escritura y a leer vidas de santos y libros religiosos, tanto que su tío tenía que recordarle de vez en cuando que debía dedicar también tiempo suficiente a estudiar otras materias. Otra de sus inclinaciones era hacia la vida retirada del mundo, hacia la vida de oración y meditación, apartado del trato con los demás. Su tío sacerdote murió por atender a enfermos de peste y entonces Benito José se propuso entrar a algún convento donde la vida fuera totalmente dedicada a la oración, el silencio y las penitencias. Viajando a pie centenares de kilómetros, muchas veces por entre la nieve, visitó varios conventos de cartujos, de trapenses, pero en cada convento le respondieron que la edad mínima para entrar era de 24 años y como solo tenía 20 años no podía ser admitido. Al fin, en un convento hicieron una excepción y lo admitieron, pero entonces le llegó la enfermedad de los escrúpulos y le empezaron terribles angustias que el mismo superior tuvo que aconsejarle que se retirara porque su temperamento no era para vivir encerrado en un convento. Benito bajó humildemente la cabeza y dijo: «Hágase la santa voluntad de Dios», y se alejó meditabundo. Desde entonces empieza Benito José una vida poco común. Dispone conseguir la santidad siendo un perpetuo mendigo, un peregrino errante, de santuario en santuario. Se propuso dedicar muchos años de su vida a visitar los santuarios más famosos de Europa, a pie, descalzo, pidiendo limosna, vestido como un pordiosero y dedicado únicamente a rezar, meditar y hacer penitencia. Andaba descalzo, con un vestido sumamente viejo y descolorido, lleno de remiendos, con un pobre morral donde únicamente llevaba la imitación de Cristo y un devocionario para leer los salmos y otras oraciones. Practicaba el consejo de Jesús: «No llevéis alforja con provisiones, ni dinero, ni 2 túnicas». Se propuso ser un monje errante, un vagabundo de Dios, un ser tan espiritual que olvidado de su cuerpo vivirá lo que a los demás le sobre, de lo que a los demás le sobre. Para siempre será ya un peregrino errante. Camina a Roma, camina a Santiago de Compostela, una vida totalmente entregada, ¿no? Era muy flaco y estaba muy desgastado, que al dormir enroscado en un rincón, las gentes lo confundían con un perro dormido y le daban incluso hasta puntapiés para que se fuera. Y mientras más se humillaba él, más se preocupaba Dios por elevarlo. Su padre confesor, que al principio dudaba mucho de él, se fue convenciendo cada día más y más de que se trataba de un verdadero santo y fue recogiendo datos para su biografía. Desde 1777 su devoción preferida será asistir a las 40 horas, esta hermosa devoción que consiste en exponer el cuerpo de Cristo, en la exposición de su Divina Majestad, y dedicarse los parroquianos durante 40 horas a rendirle por turnos piadosa adoración. Donde quiera que en Roma hubiera 40 horas en un templo, allí estaba Benito José los 3 días adorando al Santísimo Sacramento, tanto que la gente también le llamaba el santo de las 40 horas. Bueno, a principio de la Cuaresma de 1783 adquirió un violento resfriado y el miércoles santo estaba rezando en un templo y cayó desmayado. Le aplicaron la unción de los enfermos y el jueves santo, 16 de abril, a la madrugada, murió. Aquella mañana, mientras las campanas de los templos de Roma repicaban a la ceremonia del Jueves Santo, su alma volaba a escuchar los repiques de gloria en el reino de los cielos. Exactamente 100 años después de su muerte, en 1883, fue declarado santo por el Papa. Varios volúmenes de documentos en Roma comprueban su gran santidad. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Benito José Labré. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un abrazo. Feliz Pascua. Os quiero.